Hola, muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por esta tarde muy tranquila, muy fresca, muy ad hoc como para estudiar un capítulo más de la santa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Comenzamos el año con el estudio del Nuevo Testamento, así que para todos los que van a ver este video y les sirva de ánimo, de motivación, pues esa es la idea, ese es el plan, que podamos todos estar nutriéndonos con la bendita palabra de nuestro Padre, con la palabra de nuestro Dios que es eterna, que es uy, no me deja, es que de repente se oyen los mensajes de WhatsApp. Zumba, ya me dijeron por ahí. Así que para todos los que se vayan a conectar, y les vuelvo a repetir, les sirva de motivación para comenzar a estudiar la santa y bendita palabra de nuestro Dios, pues arrancamos hace algunos días con el Evangelio de Mateo o Leví. Ya hemos estado viendo el capítulo 1, el capítulo 2, y bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 3, pero no sin antes hacer un repasito del capítulo 2. En el capítulo 2 vimos varios temas como la visita de los sabios de Oriente, o los llamados Reyes Magos, el nacimiento, la visita al Señor Jesús, al niño Jesús, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Vimos también cómo se cumplieron varias de las profecías que Miqueas, Oseas, Jeremías, Isaías habían profetizado, de que tenía que nacer en Belén, tenía que ser llamado a salir a Egipto y de Egipto nuevamente. Y se predijo también un gran lamento, un gran llanto en Ramá, y tenía que ser llamado Nazareno o Notzrin. Ya vimos también su significado, así que les recomiendo el video del día de ayer del capítulo 2. Y bueno, hoy vamos a ver el capítulo 3, y más o menos aquí tengo como un previo de lo que vamos a ver hoy. Capítulo 3 dice el título: Juan el Bautista prepara el camino. Así que ese es el capítulo que nos toca hoy, el capítulo 3. Ya se quedó leyendo esta cosa, pero aquí lo tengo ya. Dice así: en esos días, vamos a regresarnos un poquito al capítulo 2, cómo termina. Termina diciendo: entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre, pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, acuérdense que ese Herodes era Herodes Agripa, tuvo miedo de ir allí, que ya había muerto Herodes Agripa. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Hey chicas, dejen de hacer ruido, que tengo aquí visita. Tengo a 2 perritas de mi mamá y que vienen de repente a darme la vuelta, a hacerme compañía. Entonces, después de que la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, que lo llamarían Nazareno. Muy bien, así termina el capítulo 2. Ahora vamos a entrar al capítulo 3. Juan el Bautista prepara el camino. En esos días, vamos a ver qué días, porque aquí ya hace una transición muy brusca, Mateo, una transición bastante brusca de cuando está pequeño Jesús a cuando ya tiene aproximadamente 30 años, imagínense. Entonces, Mateo sí no hace una transición suave, hace una transición muy brusca. Quizá en Marcos, Lucas y Juan hagan una transición más suave, pero aquí sí está muy brusco el salto. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar.
Juan el Bautista, recuerden que era primo de Yeshua, de Jesús. Yohanan, su nombre en hebreo original. Así que Juan comienza a predicar en el desierto de Judea y su mensaje era el siguiente. Vamos a ver qué era lo que predicaba Juan el Bautista, del cual Jesucristo dijo que no había habido otro profeta más grande que Juan. Y algunos comentaristas bíblicos dicen porque obviamente Juan preparó el camino para la llegada del Mesías. Y esto era lo que predicaba: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. En Reina Valera, la tengo aquí también, dice, ¿qué es lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es prácticamente el mismo mensaje que hoy día debemos estar proclamando, diciéndole a las personas que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos de practicar lo que a Dios no le agrada y que vengamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Así que arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y una de las cosas que también Yeshua, Jesús, predicó es que dijo: el reino de los cielos entre ustedes está. Y ahí se puede tomar de dos formas. Hay comentaristas bíblicos que han dicho que pues Jesús, Yeshua, era el embajador del reino de los cielos. Por eso él dice: en el reino de los cielos entre ustedes está. Pero hay otros comentaristas bíblicos que dicen que se refiere a nuestro interior, que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Así que cualquiera de esas dos interpretaciones para mí están bien, están bastante coherentes dentro del formato bíblico. Y bueno, seguimos. Versículo 3 dice: el profeta Isaías se refería a Juan, o sea, profetizó Isaías acerca también de Juan cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Nueva Traducción Viviente dice: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Eso está en Isaías 43. Ahí podemos encontrar esa profecía acerca de Juan el Bautista. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Ese era el atuendo que traía Juan el Bautista, y esa era su alimentación: langostas y miel silvestres. Muy diferente, ¿verdad?, a las ropas de los líderes religiosos de esa misma época, muy diferente a la ropa de los reyes, y muy diferente. Esto nos da una ilustración a un mensaje totalmente diferente al de los profetas de hoy día, que proclaman riquezas, materialismo, vanidad y un sinfín de cosas que no son nada espirituales. Así que muy diferente hasta en la forma de vestir, tanto de Juan el Bautista, Yeshua, sus discípulos. Nada que ver con los apóstoles, profetas, maestros, pastores, sacerdotes que hoy día se autoproclaman serlo. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Qué impresionante debe haber sido Juan caminando por el desierto, y gente de toda Jerusalén, toda Judea, todo el valle del Jordán iban en pos de Juan para verlo y escucharlo. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Tremendo, ¿verdad? Si hay algo
difícil en la mente y el corazón del ser humano es precisamente el hecho de reconocer cuando estamos mal, el hecho de dar nuestro brazo a torcer cuando realmente hemos visto que la estamos regando, que lo que estamos haciendo está totalmente fuera de todo lo que Dios manda. Pero muchísima gente por orgullo no lo hace. Prefieren seguir una vida a como a ellos les place y gozarla, entre comillas, gozarla en esta vida, no sabiendo que desde aquí se define nuestro destino. Entonces, pues cada quien, ¿verdad? Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos ha mostrado el camino a seguir. Él vino en carne, ya lo vimos en el primer capítulo, cómo Jesús, Yeshua, es de la simiente de Abraham. Entonces vino, se humanó, sufrió como cualquier ser humano, padeció, y aún más porque Él fue ofrecido, Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para pagar la deuda que teníamos con Él mismo de nuestros pecados. Así que lo único que nos resta a cada uno de nosotros es eso, es el reconocer que somos pecadores, que no hemos hecho lo correcto y que Dios tiene que salvarnos, aún de nuestras propias formas de pensar, de nuestras formas de actuar, de nuestras formas de hablar, de todo. Y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. De hecho, un testigo, yo quiero ser un testigo de las cosas que Dios hace, que aún yo habiendo crecido en el Evangelio, Dios tuvo que confrontarme con mis pecados, tuvo que hacerme ver que aunque yo haya crecido leyendo la palabra, siendo bautizado desde chico, a los 12, 14 años, yo necesitaba un encuentro personal con Él. Así como esta gente se está encontrando con Juan el Bautista, y vamos a ver cómo Juan el Bautista direcciona a toda esa gente hacia el Cordero de Dios. Pero todavía no hemos llegado hasta ahí, pero les comento esto porque esa debe ser también nuestra actitud. La idea no es atraer la gente hacia nosotros, sino que la gente que logremos captar, que la podamos ir dirigiendo hacia Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así que toda la gente que venía a Él confesaban sus pecados y Él las bautizaba en el río Jordán. Ahora, aquí hay algo que hace tiempo estudiando, llegué al punto donde, ¿por qué Juan el Bautista hacía una labor que solo le competían a los sacerdotes? Porque Juan el Bautista literalmente era de la tribu de Leví. Su padre fue Zacarías, era un sacerdote, pero un sacerdote de acuerdo a lo que Dios estipulaba, no al sacerdocio apócrifo que tiene hoy el catolicismo romano, donde les prohíbe casarse y son harina de otro costal. No ese sacerdocio, el sacerdocio levítico que Dios había autorizado temporalmente mientras llegaba el Mesías, el verdadero sacerdote o el verdadero sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero Juan el Bautista era el que debía estar en el templo haciendo todo lo que Dios había estipulado en su ley, pero no. Ahí estaba la mano negra de el enemigo, usando a Roma también como un poder amalgamado con la parte religiosa. Y bueno, por eso es que confesaban sus pecados delante de Juan. Él las bautizaba en el río Jordán. Ahora, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó.
O sea, no, ni siquiera les dijo, oye, qué bueno que vinieron, únanse aquí a mi ministerio. No. Los confrontó. Dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar. O sea, no venían a echarle porras, no venían a aplaudirle, venían literalmente a criticarlo. Venían a ver en qué estaba haciendo, en qué caía, en algo contra qué poder hablar pues peste de él, o quizás hasta quererlo llevar hasta la muerte, así como hicieron con Yeshua, con Jesús. Así que él los enfrentó diciéndoles, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Miren cómo dice en Reina Valera, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y es que es lo que viene, la ira de Dios. Dios ha detenido su ira, su juicio, todo este tiempo, por amor, porque la mejor definición de Dios es que Él es amor. Pero también hay otra definición en la Biblia donde dice que Dios es fuego consumidor. Así que no es una cuestión de que Dios es un Dios airado todo el tiempo. Sí dice la Biblia que Dios está airado todo el tiempo, pero contra el impío, contra el que hace lo malo. ¿Por qué? Porque Dios lo que Él quiere realmente es que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Él envía a sus profetas, a sus siervos, como una conexión entre Él y su pueblo, para que adviertan acerca de que debemos arrepentirnos. Y era lo que está haciendo Juan el Bautista. Pero está confrontando a quienes, a los religiosos, a los líderes religiosos, diciéndoles generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Demuestren, dice, con su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Y es que ese es el verdadero arrepentimiento. Una persona que no se ha arrepentido es una persona que va a seguir cometiendo actos detestables, viles, pecados, pues. Va a seguir viviendo de vivir en pecado. Entonces, ahí claramente se ve que no hay arrepentimiento. Déjenme cerrar un ratito la puerta porque está entrando mosquito. Salte, René. Salte. Salte, René. Muy bien, ya regresamos. Ahora sí. Entonces, Él los está confrontando fuertemente, pero esa es la forma. Esa es la forma que Dios en su infinito amor y misericordia busca. Confrontar a las personas. Es como cuando amamos a alguien, no queremos que esa persona sufra las consecuencias de sus malas decisiones, de sus actos deplorables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de confrontarla. Obviamente decimos en amor, pero el amor tiene que hablar así, de forma clara, no estar tapándole. Hay personas que creen que el verdadero amor es achichiguarle sus pecados a las personas. No. Si tú y yo somos luz y Dios nos llama de las tinieblas a la luz, es precisamente para que le hagamos ver a las personas en lo que están mal, porque si no se lo haces ver tú, que estás ahí, ¿quién más se lo va a hacer? Y no es convencerlos, porque una cosa es que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, pero nos usa a nosotros también para poder hacerle ver a las personas y personas hacernos ver a nosotros en los que estamos haciendo mal. Dios nos puede revelar en sueño, como a José se lo reveló 3 veces lo que tenía que hacer. Lo puede hacer también, pero Dios siempre, casi siempre va a usar a personas. Aquí en este caso está usando a Juan el Bautista
para que estos líderes religiosos abran sus ojos y abran su corazón ante lo que Dios está mostrando. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y así hoy día, mucha gente que dice, yo soy católico, ya cumplí con la primera comunión, ya me bauticé, ya hice esto, ya hice lo otro. Eso ni siquiera está en la Biblia, hacer primera comunión o el hecho de guardar ciertas cosas que son tradiciones de hombres, son mandatos de hombres. Lo que Dios nos manda a hacer es precisamente lo que dice Juan el Bautista, arrepentirnos de nuestros pecados, que es demostrar con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de esos pecados. ¿Cómo? Dejándolos de hacer. Los religiosos de este tiempo decían, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y hay mucha gente igual que hoy día a nivel protestante dice, no, pues yo soy evangélico, yo no creo en los ídolos. Pero su corazón está a lo mejor en la lana, su corazón está a lo mejor en su esposa, sus hijos. Donde estuviera tu corazón, dice un proverbio, donde estuviera tu tesoro, ahí estará tu corazón. O sea, ¿qué es para ti un tesoro? Intocable, invaluable. Ahí está tu corazón. Eso no significa nada, les dice Juan, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham hasta de estas piedras. Y sí, ya vean cuántos hijos tuvo Abraham después de que Dios le había dicho, le había prometido que tendría un hijo y que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Abraham, ya siendo de más de 100 años, tuvo creo que 2 o 3 hijos más. Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y tuvo otros por allá. Y aunque ya Abraham aquí no vive, la alegoría que le está haciendo Juan el Bautista a estos líderes religiosos es que no se confíen, que no estén ellos orgullosos de que son descendientes de Abraham en la carne, sino dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Está clarito. El hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Aún las raíces, fíjense, no solamente las ramas, sino aún las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y ese es el juicio, en donde aquí en una alegoría la Iglesia Católica, mediante un poeta llamado Dante Alighieri, inventaron lo del tormento eterno, lo de estarse chamuscando allá en un infierno que nunca va a terminar y que por toda la eternidad, por el resto de la eternidad te vas a estar consumiendo y otra vez la carne te va a volver a florecer y te vas a volver a quemar y así un continuo sucesivamente, eternamente y para siempre. O sea, no, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña precisamente y para siempre dejarás de ser. O sea, lo contrario a la vida es la muerte y la muerte es la ausencia de la vida. Entonces, si no hay vida, ¿cómo puede dentro de la muerte haber vida? No hay. Muerte es, te desconectas totalmente de todo, del dador de la vida, que es Dios. Entonces es una alegoría esto. Todo árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué pasa con el fuego? La rama no se está quemando por los siglos de los siglos y sigue quemándose, no, o sea, se vuelve ceniza y listo, ya, se consumió y se acabó. Sigue diciendo Juan, yo bautizo con agua o en agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Ese era el sentido del bautismo. De los que se arrepentían de sus pecados y volvían a Dios, era un símbolo de limpieza externa, pero limpieza a fin de cuentas, sobre todo limpieza de conciencia. Pero pronto dice, viene alguien que es superior a mí,
tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo, su siervo. Esa es la palabra para siervo, esclavo. Y llevarle las sandalias. Está hablando de Yeshua, de Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ya hemos hablado en otros estudios acerca del bautismo del Espíritu Santo, que tiene que ver con el poder de lo alto para caminar en santidad, con el poder de lo alto para ser testigos o mártires, que esa es la palabra para testigos, ser mártires por su causa. Y con fuego, obviamente, es las pruebas y todas las circunstancias no tan gratas que podemos vivir o experimentar a diario, pero que en todas ellas Dios nos sostiene. Entonces Él, el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Y eso es lo que va a venir a hacer Yeshua, Jesús. Dice, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero, vuelve a hacer una alegoría, quemará la paja en un fuego interminable. Y aquí quiero dejar en claro esto, es una alegoría. Dios es fuego consumidor. ¿Quién podrá resistir, dice el profeta Isaías, la venida de Dios? O sea, si Dios es fuego consumidor, ¿quién podrá sostenerse en pie ante su venida? Es ahí donde entra la gracia de Dios para todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que queremos caminar en santidad, que cometemos errores, sí, que a veces la regamos, sí, que podemos llegar hasta pecar en algún momento porque nos dejamos arrastrar por los deseos, por la pasión, por lo que sea, también. Pero no nos quedamos ahí, porque sabemos que nuestro lugar no es ahí en el fango, en el lodo. De ahí nos sacó Dios, sino que literalmente nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado y nos lleva a toda verdad. Entonces esa es la intención de la salvación que Dios ofrece. Entonces Dios va a separar, Yeshua va a separar el trigo de la paja o de la cizaña. Acuérdense también del más adelante vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Pero bueno, en un fuego interminable. ¿Cuál es ese fuego interminable? Pues el mismo que estaba en la zarza ardiente, que la zarza no se consumía. ¿Por qué? Porque es un fuego consumidor, pero consumidor de pecados, consumidor de todo lo malo, para que quede el ser precioso que Dios quiere que seamos, un ser de bondad, de luz, de amor, de gozo. Muy bien, la segunda parte ya es cortita, así que vamos a hacer un rápido recuento de lo que Juan el Bautista ha estado haciendo. Está bautizando en el río Jordán, están viniendo de todas las regiones de Judea, del Valle del Jordán y de Jerusalén, para verlo, para escucharlo, pero también para confesar sus pecados. Y Él los está bautizando a todos, pero les echa en cara, confronta a los líderes religiosos, diciéndoles que ¿quién les advirtió a ellos de huir de la ira venidera? ¿Y cuál es la forma de huir de la ira venidera? Demostrando con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Que no se enorgullezcan de simplemente ser líderes del pueblo de Dios, que ni Dios los había puesto, pero ellos se habían autonombrado como los profetas, apóstoles y falsos maestros de hoy día, que nadie los puso. Ellos compraron el título a un tal Peter Wagner, los primeros apóstoles, a él le compraron el título de apóstoles. Y bueno, es una larga historia que también está registrada en cualquier buscador, lo puedes tú encontrar en internet. Toda la historia de la apostolitis y profetitis, cómo surgió en la década de los 80 en Estados Unidos, finales de los 70, principios de los 80. Muy bien, entonces vamos a y Juan el Bautista declara que viene uno, refiriéndose a Jesús. Y ahora vamos a ver cómo Jesús fue de Galilea, donde vivía, al río Jordán para que Juan lo bautizara.
Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. En otra versión dice, tenemos que cumplir con toda justicia. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa toda justicia? Todo lo que Dios había marcado en su ley, en su palabra. Y Jesús le está dando cumplimiento a la palabra de Dios. Jesús nunca en cualquiera de sus actos, así llámenles en el día de reposo, el que sanó enfermo en el día de reposo, el que sus apóstoles recogieron al igual que él espigas y comieron, nunca violó la ley de Dios. El que diga eso es un mentiroso, y obviamente el mentiroso es Satanás, hijo de Satanás, todo aquel que miente en algo que no es así. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y eso fue lo que Jesús hizo, cumplió a cabalidad la ley de Dios. Entonces aquí también le está diciendo a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Aquí igual ha habido polémica a lo largo de la historia del cristianismo, en que cómo bautizó Juan a Jesús, a Yeshua, si fue así por rociamiento o por aspersión, en el sentido de que le roció agua, o si fue por inmersión. La palabra en sí, bautismo, es una palabra griega que al traducirla, volvemos con lo de los griegos, es que los griegos es como si fuera, era en ese tiempo como si fuera el inglés el día de hoy, habían dominado a nivel cultural todo, habían permeado todas las culturas, hasta aún la cultura, pues quizás no tanto la cultura hebrea, pero sí había sus detalles allá, ¿verdad? Entonces Pablo sí habla de que tuvieran cuidado precisamente con todas esas filosofías griegas. Y bueno, hasta nuestros días, imagínense que nosotros hablando un español metemos palabras como bautismo, que es una palabra griega, y ya la vemos como un modismo en español cuando no lo es. Al traducir esa palabra bautismo significa inmersión o sumergir. Entonces no debía haber polémica en cuanto a eso. ¿Cómo se bautizó Jesús? Por inmersión, se sumergió, porque la misma palabra bautismo eso significa. Así que mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Algunos manuscritos dicen se abrieron a él y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como, acá dice en versión Reina Valera, como en forma de paloma, como una paloma, dice Nueva Traducción Viviente. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. En Reina Valera dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esa es una de las razones por las que tú y yo debemos obedecer a Dios. Una debiera ser en ese sentido, en ese orden, por agradarlo a Él. Así como Jesús está cumpliendo a cabalidad su palabra, su ley, sus instrucciones de Dios, está poniendo por obra la palabra de Dios, así también tú y yo debiéramos cada día poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas para que Él tenga contentamiento, para que Él tenga complacencia, para que Él tenga gran gozo en cada uno de nosotros. Entonces, y la otra es porque a fin de cuentas cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, eso nos va a traer una bendición. Tenlo por seguro, que vamos a ser bendecidos si somos obedientes a su palabra, pero no solo a algunas cosas, sino la idea es ir creciendo en obediencia cada día más, hasta el punto donde, como le enseñé yo a mis hijos, obedecer a la primera y sin rezongar, o sea, con buena actitud. Así que espero que esto sea de bendición
como lo es para mi vida, el leer, el estudiar, el pasar un tiempo meditando la palabra de Dios y de forma disciplinada mucho mejor. Entonces este fue el capítulo 3 del libro de Mateo o de Leví. Vimos 2 temitas: Juan prepara el camino a Jesús y Juan bautiza a Jesús o a Yeshua. Muy bien, pues hasta ahí el tema del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con, si Dios quiere, con el capítulo 4. Muy bien, pues que tengan buena tarde, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos al rato con un tema libre. Hoy es el último día de la semana que hacemos tanto home studio como barra libre. Bueno, más que nada barra libre, porque mañana sí hago también home studio. Mañana que es sábado, día de descanso, a como Dios manda. Así que tengan un excelente fin de semana. Dios sea con ustedes. Jesús viene pronto. Bye, hasta el rato.